Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Este es la primera parte, la primera lección del curso de numerología que va a estar disponible en mi página, que está disponible en mi página, pero específicamente, este primer capítulo va a estar completamente gratis en YouTube, entonces seguramente lo estás viendo en YouTube en este momento. Y el propósito de que esté aquí gratis en YouTube es porque de lo que se trata esta primera lección es de comprender qué es la numerología, para qué sirve, hablarles un poquito de cuál ha sido mi camino en la numerología para que si ustedes resuenan con esto, pues ya vayan por todo el curso completo y si no, puedan dar la vuelta y seguir su camino. Y así, pues creo que es más sencillo para todos, sale más chido para todos. Entonces, lo primero que quiero que entendamos, lo primero que estaría chido entender es qué es la numerología. Porque mucha gente automáticamente cuando escucha numerología pierde la cabeza y piensa que son patrañas. Y más bien hay que ver qué es la numerología, ¿no? La numerología es el estudio del significado oculto y místico que tienen los números. Ahora, muy importante, los números nosotros los descubrimos, los números existen en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si tú ves una planta en un desierto, pues es una, ¿no? No importa cómo le digas, cómo lo conceptualices, pero es uno. Ese es el mensaje, justamente, que los números tienen cierto significado con el papel que juegan en la naturaleza. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el número 2, podríamos pensar en una balanza, ¿no? En cosas que involucran el número 2, ¿no? Y las cosas que están en balance siempre tienen que estar equilibradas a dos partes principalmente, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual la numerología estudia el significado de los números. Ahora, digo mucho ahora, me estoy dando cuenta. Existen muchas cosas que te puede decir la numerología. Una de las cosas más importantes es lo que se denomina como el camino de vida, pero muchas personas creen que esto significa que hay un destino y que no tenemos un libre albedrío y que nosotros pretendemos tratar de predecir el futuro con la numerología, lo cual no es cierto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ni la numerología, ni la astrología, ni el tarot, ni absolutamente nada puede predecir un evento concreto. Si un evento concreto concuerda con una predicción que se hizo, es pura coincidencia. Lo que sí podemos ver es más o menos en qué dirección estamos yendo, en qué canal, en qué carril estamos en nuestra vida. Eso sí, y cada uno de estos carriles tiene cierta energía que principalmente lo influye. Nosotros desde que nacemos estamos en cierto carril energético y hay ciertas cosas que nos gustan, ciertas cosas que no, y eso tiene una explicación que concuerda con lo que dice el simbolismo de los números que forman parte de nuestra vida, nuestra fecha de nacimiento, nuestro nombre, por ejemplo, las letras de nuestro nombre también tienen una equivalencia numérica. A es 1, B es 2, cuando llegamos al 9 se repite otra vez el ciclo porque en la numerología solamente trabajamos con los números naturales, del 1 al 9. Entonces, lo que sucede aquí es que tenemos una comprensión muy limitada de lo que es el significado de los números y tenemos una predisposición contra la numerología porque lo vemos como un arte místico que no tiene ninguna base científica. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que la ciencia no explica toda la experiencia humana y la numerología pretende no explicar, pero sí darle cierto sentido y sí crear una relación responsable con nuestro papel en el universo, que no es algo que tenga que ver con la ciencia, es algo más holístico. Tiene que ver con cómo te sientes, tiene que ver con lo que tú crees, con tu fe, ¿no? Y nadie se puede meter con la fe de otra persona. Entonces, lo que pretendo yo con los cursos de numerología y con compartir la información es únicamente que tenga el mismo impacto que tuvo conmigo. Para mí, la numerología es una gran herramienta de introspección. Es una herramienta a través de la cual yo puedo sopesar y crear conciencia de cómo me relaciono yo con estos números que son parte de mi vida y lo que se supone que representan en la numerología. Y resulta ser que los números que a mí me tocaron resuenan muchísimo conmigo. Y de la misma forma, yo creo que si abres un poquito tu corazón y tu mente, vas a encontrar de que aunque tú no creas en lo místico de la numerología, cuando tú piensas en la relación que tú tienes con los números que se te presentan y cómo eres, así tú te identifiques con eso o no, puedes utilizarlo como una herramienta de introspección y de desarrollo, de crecimiento personal.
Ese es el propósito, que crezcas, que te desarrolles de cierta forma. Si vas a utilizar la numerología como un pretexto para no ser responsable con tu vida, para evadir el hacerte cargo, el trabajar o esperar que las cosas por arte de magia ocurran para ti o que te dé la respuesta de qué es lo que mágicamente te va a ocurrir, muy probablemente el contenido que yo hago y este curso no sean para ti, ¿no? Aquí nos gusta la espiritualidad práctica, la espiritualidad que no está peleada con la ciencia, sino que se apoya de la ciencia para lograr un entendimiento más grande de aquellas cosas que ninguna de estas dos experiencias solitas puede explicar. La ciencia necesita a la espiritualidad y la espiritualidad necesita a la ciencia, ¿no? A mí me encanta conciliar los dos cuando se puede. Y cuando no, me gusta aceptar que hay misterios lo suficientemente grandes en esta vida como para que nuestro pequeño cerebro humano los pueda siquiera empezar a comprender. Porque la respuesta a las preguntas profundas del universo, como quién nos creó, qué es lo que está pasando más allá de la experiencia humana, pueden tener respuestas que simplemente no caben en nuestra cabeza, pueden estar en lenguajes que no comprendemos, en colores que no somos capaces de ver, en frecuencias que no somos capaces de experimentar, y entonces ahí, ¿qué hacemos? Entonces, habiendo dicho esto, el estudio de la numerología, principalmente con lo que nos va a ayudar, es a darle cierto propósito, cierta estructura a la manera en la que vivimos nuestra vida, para que podamos cuestionar las cosas que no nos funcionan y podamos entender un poquito mejor por qué esas cosas no nos funcionan, aunque a veces querramos que nos funcionen. Entonces, el estudio de los números en eso nos va a ayudar y para eso es. La numerología no tiene como propósito predecir tu futuro, aunque sí podemos ver cuáles son las predisposiciones que tienes en ciertas etapas de tu vida o en el carril energético en el que estás en tu vida, ¿no? Entonces no tiene que ver con una predicción de algo certero, sino que vas en cierta dirección y darte rumbo es el propósito de la numerología. Habiendo dicho esto, nosotros para estudiar la numerología lo primero que tenemos que entender a un nivel profundo, y es lo que más trabajo cuesta, porque no tiene que ver con memorizar datos, tiene que ver con comprender un concepto muy abstracto. Tenemos que comprender el concepto abstracto detrás de cada uno de los números del 1 al 9. Esto puede ser lo más difícil porque algunos números tienen una explicación muy obvia. ¿No? Como por ejemplo el número uno. Voy a tomar este muñequito que tengo aquí, que es un Pokémon. Eh, este es uno, ¿no? Y es un concepto que se puede entender bastante fácil. Esto es uno, entonces lo podríamos asociar con, por ejemplo, la independencia, ¿no? Este es un Pokémon independiente, está solo. También puede estar aislado, tiene que ver con el aislamiento. También tiene que ver con el protagonismo. Él es el protagonista, él es el número uno, él está aquí. También tiene que ver con ser el primero, es el primero. Este es el primer Pokémon que te muestro en este video. Y eso es innegable. No hubo un Pokémon en este video antes de este que es el primero, entonces es innegablemente un uno. Ese es el tipo de pensamiento abstracto que necesitamos entender para poder entender la numerología. Ahora, déjenme ver, es que no me preparé con muñequitos para esto, entonces solamente se me ocurrió utilizar al Pokémon, ¿no? Pero supongamos que, imaginemos que tengo yo dos de estos. Ah, ya sé, aquí tengo otras dos cosas. Ok. Eh, Estos dos personajes son personajes de Dragon Ball, ¿no? Entonces podemos decir que estos dos pertenecen al mismo grupo. ¿Qué ocurre con el número 2? Como habíamos dicho antes, podemos entender que el 2 es una balanza, ¿no? Si ponemos a estos dos que están más o menos de la misma altura y del mismo peso en una balanza, seguramente va a estar balanceada. Ahí tiene que ver con el 2. ¿Qué más tiene que ver con el 2? Puedes elegir entre uno y el otro. Entonces, la elección es una parte muy importante de entender el número 2. El 2 también es uno de los números más chingones porque toda la numerología, y esto es algo muy importante que hay que aprender de la numerología, toda la numerología tiene que ver con el concepto del balance. Toda la numerología tiene que ver con el concepto del balance y todo tiene un lado positivo y un lado negativo. El yin y el yang. Esto es un concepto clave para comprender toda la numerología.
Porque absolutamente todos los arquetipos que vamos a estar mencionando a través de esta experiencia tienen su lado positivo y su lado negativo. Si tú eres una persona con un camino de vida uno, por ejemplo, que es lo que estamos empezando a ver, por lo regular son personas que están más atraídas a la independencia, a ser el primero, a explorar cosas nuevas, ¿no? Justamente como el pequeño Pokémon. Entonces, para esas personas lo más importante seguramente es sobresalir, llegar primero, ser innovadores. Steve Jobs, por ejemplo, una persona que trabajaba con el número uno. Las personas con camino de vida uno o frecuencia energética en ese carril de vida tienen dos opciones para vivir la experiencia, una positiva y una negativa. Una persona del lado positivo de la experiencia de un camino de vida uno es una persona independiente, segura de sí misma, que es un muy buen líder, que le gusta la innovación, que por lo regular se hace notar de una manera positiva, personas muy llamativas, muy positivas, muy enfocadas en lo positivo, en cómo ganar, súper protagonistas, pero de una manera adecuada, que les genera armonía, paz y un bienestar. Y luego está el lado negativo del número uno, de qué puede representar de manera negativa el número uno, por ejemplo, aislamiento. Una persona con camino de vida uno que no está balanceado, que no está viviendo el lado positivo, puede estarse aislando, puede no saber ser un líder, no tener ganas o razones para arrancar un proyecto o para hacer algo innovador, tal vez se sienten muy atrapados en el pasado. Eso es justamente el lado negativo. Entonces, absolutamente todos los arquetipos del uno al 9, todos los carriles energéticos, todos los conceptos de la numerología tienen dos lados, el que construye y el que no construye nada, el que destruye. Entonces, todo está basado en tu libre albedrío. Ahí es donde viene el poder de tu elección. Es justamente como si estuvieras en un carril y tienes un lado del carril que te hace daño y un lado del carril que te nutre. Y tú decides en qué lado del carril vas a ir, pero vas a ir en ese carril. Eso es lo que nos explica con el camino de vida la numerología. Y lo vemos a través del número 2 en el balance de todas las cosas. Entonces el 2 no solamente está presente en la numerología, está presente en todas las cosas. Todas las cosas tienen ese balance natural. Todas las cosas sirven para algo y todas las cosas podrían destruir algo. No todas las cosas se pueden utilizar para el mal y todas las cosas se pueden utilizar para el bien. De todas las tragedias se puede aprender y también de las bendiciones pueden caer maldiciones. Entonces, lo bueno dentro de lo malo dentro de lo bueno, ese es un concepto principal del 2. Entonces, creo que podemos empezar a ver cómo la simbología de los números sí está presente en nuestra vida. Y cuando nosotros reflexionamos acerca de esa relación que tenemos con el balance, con la independencia, por ejemplo, el número 3 tiene que ver con la creatividad. Ese es un concepto un poquito más difícil de digerir, un poquito más difícil de masticar, pero es un concepto muy importante porque el número 3 es el primer número que toca lo divino, que es la creación, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo de si estos dos Saiyajines fueran capaces de reproducirse y tener un tercero, la creación justamente, ese uno nuevo, es la suma de estos dos. Entonces, todas las lecciones de numerología van en progreso. El 3 tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con que ya no somos dos, ahora somos una multitud. Si ubicas que hay un dicho que es 3 es multitud, tiene que ver ya con la experiencia de no ser solamente uno, no ser solamente dos, justamente ya ser un grupo. 3 ya son un grupo, ya no son un dúo, ya no es alguien en solitario, es un grupo y a partir de 3 ya son los grupos. Justamente una persona que tiene un camino de vida 3 le va a gustar mucho los grupos y todo lo que se alimenta de los grupos, como por ejemplo los artistas. Los artistas les encanta, bueno, los números 3 por lo regular les encanta ser artistas porque tiene que ver con conectar con grupos de gente y con ser vistos. Y no solamente tiene que ver con las ganas de crear, sino que nos gusta compartir lo que creamos con nuestras multitudes. Nos encanta el público, nos encanta todo eso. Los número 3 tienen ese llamado con las multitudes. Y justamente estas tres lecciones se van repitiendo de uno, 2 y 3, 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 en orden ascendente. Es más o menos la misma lección, el uno, el 5 y el 7, solo que un nivel más elevado. Es la misma lección el 2, el 4 y el 8, nada más que a un nivel más elevado. Y es la misma lección el 3, 6 y el 9, nada más que a un nivel más elevado. Por ejemplo, el 3 tiene que ver con las multitudes. El 6 tiene que ver con los clanes, con las comunidades. Y el 9 tiene que ver con el todo.
Entonces, ¿ves cómo va escalando la lección? ¿No? Cuando eres un número 3 vas viendo qué onda con las multitudes, la creatividad, la energía de crear. Con el 6 vas viendo la importancia de crear clanes y de justamente crear esa armonía con un grupo grande de gente. Y cuando eres 9 estás conectado con todo el mundo, con todo el universo, con el todo. Ves las cosas a lo grande. Es lo mismo con el 1, con el 5 y con el 7, por ejemplo, que son los números independientes, los números egoístas, los que tienen mucho contacto con el ego. Al 1, al 5 y al 7, el ego, la representación del yo soy, les pega muy fuerte. Son números que siempre están... Bueno, por lo regular las personas que están en ese carril siempre están buscando eso, ¿no? Los número 1 les encanta ganar, les encanta ser el número 1, el más importante. A los números 5 también, pero a ellos les encanta la libertad, les encanta ser el que manda, les gusta ser el dueño, el emperador, el rey, porque son los más libres, son los que eligen, porque lo más importante para una persona sobre la energía del 5 es la libertad. Es la búsqueda del cambio, del siempre estar creciendo. Entonces, ellos no se pueden estar quietos, les gusta poder hacer lo que quieran sin que nadie los cuestione. Por eso tienen la energía de los grandes empresarios y los reyes, ¿no? Por ejemplo, tengo que doble checar, pero creo que Donald Trump es un número 5. Hace mucho tiempo que saqué la numerología de muchos artistas y creo recordar que Donald Trump o es un 4 o es un 5. Es uno de los dos. Em, pero el que sí, por ejemplo, recuerdo que es un 5 es Mark Zuckerberg. Por eso él siempre tiene las ganas de ser el que manda, de ser el que tiene el monopolio, de ser el dueño, de ser el inversionista más grande, de ser el mero mero, ¿no? Y por eso es muy inteligente. También los 5 son súper inteligentes, son personas brillantes. Y el 7 tiene que ver más con la búsqueda del significado, de comprenderme a mí y el universo que me rodea. Entonces, estas personas ya trascendieron un poquito la necesidad del protagonismo y de la libertad, ¿no? O sea, como que ya lo tienen conceptualizado, lo único que quieren entonces ahora es comprender el por qué son, el porqué de su ego, el porqué de las cosas, el porqué de Dios, el porqué del universo, el porqué de yo, el porqué de esta mesa, el porqué de todo. Entonces, si te fijas, todas las lecciones del 1, el 5 y el 7 tienen que ver con el ego. Y pasa lo mismo con el 2, el 4 y el 8. Todas las lecciones del 2, del 4 y el 8 tienen que ver con el otro, con las comunidades, con el cómo voy a trabajar y conectar con otras personas. Primero está el 2, que tiene que ver con las relaciones, el karma, las elecciones. El 2, el 4 y el 8, los dos están muy influenciados por la energía del 2, de la balanza. Todos los puedes dividir entre dos. Entonces, el 4 tiene que ver más con la estructura, el orden, ¿no? Lo cuadrado, las reglas. Por ejemplo, el año 2020 que comenzó la pandemia fue un año 4, 2 más 2, 4, cuadrado, nos encerraron entre cuatro paredes. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que los números nos van diciendo cosas y todo lo podemos ver como coincidencias, pero cuando ya tomas en cuenta todo, pues yo creo que es algo que vale la pena analizar en tu propia vida. ¿Cómo es que estos números se reflejan en ti? Lo que se supone que la numerología te tiene que decir, ¿resuena contigo? Eso es el punto. Entonces, el 2, el 4 y el 8, los tres tienen que ver con las comunidades. El 4 es el trabajo duro, las reglas que tienen mucho que ver con la sociedad, el cómo trabajamos en grupos, el orden, la estructura. El 8 tiene que ver con construir. Es como si pusieras algo cuadrado encima del otro, ya crearas una torre, 8 partes. Tiene que ver con construir y tiene mucho que ver con la comunidad, cómo hacemos relaciones, cómo nos apoyamos de los demás, tiene que ver con el liderazgo, la fuerza de construir algo duro. Es el número que representa el poder. Es una de las lecciones más grandes que hay. Las lecciones más grandes que hay en estas encarnaciones que tenemos a través de la numerología, que ahorita llego a eso de la reencarnación, son el 7, 8 y 9. Y son justamente como la máxima expresión de las lecciones que se empiezan a aprender con el 1, con el 2 y con el 3. ¿No? Entonces, las relaciones son muy importantes para los números 8 y ellos normalmente tienen muchos problemas conciliando las relaciones porque son personas extremadamente cuadradas y perfeccionistas. Justamente lo que pretende la numerología es que entiendan que el perfeccionismo no es alcanzable. Y ya después que trascienden que la perfección no se alcanza, pueden llegar al número 9. Y el número 9 es justamente la máxima representación de las comunidades. Como lo vimos ya con los tres grupos, se dividen en almas jóvenes, almas como adolescentes y almas viejas. Las almas jóvenes son el 1, 2 y 3. Las almas adolescentes son el 4, 5 y 6. Y las almas viejas son el 7 y 8 y 9. Ahora vamos a profundizar un poquito en el tema de la reencarnación, ¿no? De
¿Qué significa la numerología y la reencarnación? Esto es la teoría que yo tengo, no solamente tiene que ver con la numerología cabalística, que es la que principalmente yo he estudiado. Sin embargo, no tomo todos los conceptos de la numerología cabalística, sino que los junto con otras cosas que he aprendido de otras fuentes. Esta es mi creencia personal, pero mi creencia es que la numerología nos indica en qué parte del ciclo de la reencarnación nos encontramos. Nosotros como individuos somos la expresión, somos la expresión individual de aquello que es el todo. Es decir, todos somos uno y también somos uno mismo. O sea, es decir, somos individuales, estamos experimentando la individualidad. Nosotros a través de la individualidad vamos a experimentar lecciones que tienen que ver con estos 9 pasos, del 1 al 9. Una vez que terminemos de aprender todas las lecciones y hayamos experimentado de manera individual todas las posibilidades de este mundo, de este universo, nuestro propósito es ascender al nivel de el creador, la energía creadora y replicar lo que hizo, es decir, continuar la vida. Esto tiene que ver también con la geometría sagrada, de cómo la conciencia se expande y se va reproduciendo de manera automática hasta que infinitamente se expande e infinitamente también va hacia adentro. Es decir, infinitamente las cosas se hacen más pequeñas y se hacen más grandes. Son conceptos muy abstractos, nos vamos a ir metiendo a ellos poco a poco, porque son muchos, pero vamos a empezar por la numerología. Yo creo que la numerología es fácil de comprender. Cualquier persona puede empezarla a utilizar como una herramienta de introspección y de desarrollo personal, lo cual les va a funcionar para crear unos resultados nuevos en su vida, no necesariamente mejores, simplemente nuevos. Resultados nuevos por lo regular tienden a ser mejores, pero también la numerología te puede llevar a justamente esos lugares oscuros que tienes que transitar para encontrar una respuesta grande. Entonces, de lo que se trata esta experiencia, lo que yo quiero que te lleves de este video, si es que lo lograste ver hasta este punto, es que el único propósito de la numerología es que te funcione para ser una persona más plena, feliz, contenta, funcional, lo que sea que estés buscando. Es una herramienta de introspección, no es una herramienta solamente para que te predigas si en el futuro te va a ir bien porque los astros dijeron que te va a ir bien. Porque como ya explicamos, tu libre albedrío es el que va a decidir cómo la pasas. El carril es el mismo, el resultado, la lección va a ser igual. Solamente tú sabes si la disfrutas o la sufres, pero la lección va a ser la misma. Entonces, ese es el punto de la numerología. Espero que te haya gustado. Vamos a dejar esta lección hasta aquí. Yo creo que entre 20, tengo 25 grabados, pero me distraje, cometí errores, voy a editar un poquito esas partes. Deben de ser aproximadamente 20 minutos, de 20 a 23 minutos, 25 a lo mucho. Entonces voy a procurar que cada parte de todas las lecciones de este curso sean de 30 minutos. Obviamente todas van a llevar el manual, o sea, si tú compras el curso, ya va a llevar el manual que va en la página, para que también con ese vayas estudiando y vayas metiendo tus preguntas. Y al final, lo único que va a ocurrir es que esas preguntas las vas a poder resolver conforme vamos avanzando en los videos. Que cada uno va a ser de media hora, espero, para que no sean súper pesados y te puedas echar uno al día y puedas aprender a un buen ritmo. Entonces, este video particularmente va a estar gratis en YouTube. Si lo estás viendo en YouTube y quieres el curso completo, métete a mi página, el enlace está aquí en la descripción. Si no quieres el curso, pero te interesa aprender de numerología, hay un manual express de la numerología, está aquí en mi perfil también, lo puedes descargar, ese obviamente cuesta mucho menos. Y ya si quieres aprender de más cosas como manifestación, que es uno de los temas principales que también se van a tocar en este canal, manifestación, meditación, me meto mucho con la educación financiera porque yo creo que es básico para que lo aprendas. Yo predico mente, cuerpo, espíritu. Entonces, parte del cuerpo, del mundo material y del 8 en la numerología es aprender a manejar dinero. Entonces, te invito a que consumas el contenido, a que descargues los manuales que te resuenen. Y si nada te resonó, déjame tu opinión, no pasa nada. Esto es un foro abierto. Y para los que sí, pues nos vemos a la próxima. Suscríbanse a este canal de YouTube, ayuda mucho que vean los videos. Si lo quieres ver más de una vez, puta, por mí mejor. También va a haber una versión en audio. Si es que siento que la cagué en el audio, siento que está un poquito
feo el audio, pero aún así voy a intentar subirlo a Spotify. Todos los enlaces que quieras van a estar acá abajo en la descripción. Espero que te haya servido, espero que la hayas pasado bien, que hayas aprendido algo. Nos vemos a la próxima en este canal, en la siguiente parte de tu curso o donde sea, en TikTok, en Instagram, en Facebook, donde sea que nos veamos. Sigamos creciendo, sigamos aprendiendo. Que Dios, el universo, Alá, todo en lo que tú creas te bendiga. Y nos vemos a la próxima. Besitos.